Vamos a resolver ahora este ejercicio sobre inducción, ¿sí? Que dice que una espira de acero plano ci- eh, y circular de radio de 75 centímetros se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme, cuya vista de perfil se ilustra en la figura. Y nos dice que el campo cambia con el tiempo, de acuerdo con la expresión que está ahí resaltado en amarillo, ¿sí? Y nos pide dos cosas. Bueno, el ítem A nos dice que calculemos la FEM inducida en la espira como función del tiempo. ¿Por qué nos está diciendo que calculemos una FEM inducida? ¿Por qué va a haber una FEM inducida? Porque si nosotros nos acordamos de la fórmula de la FEM inducida, es que la variación del flujo con respecto al tiempo eh, nos da una FEM inducida. Entonces, ¿tenemos flujo magnético? Sí, porque tenemos un área, tenemos un campo magnético que atraviesa esa área. ¿Y tenemos una variación del flujo? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un campo magnético que varía a lo largo del tiempo. Entonces, como el campo magnético varía a lo largo del tiempo, nuestro flujo varía y esa variación del flujo hace que se produzca una FEM inducida. Entonces, el ítem A lo que nos dice es que calculemos esa FEM inducida en función del tiempo. Y para calcular esa FEM inducida, nosotros lo que primero tenemos que calcular es nuestro flujo magnético. ¿Para qué? Para después derivar y de esa derivada ya nos va a dar, derivamos con respecto al tiempo y esa derivada ya nos va a dar la FEM inducida, ¿verdad? El negativo de la derivada sería nuestra FEM inducida. Entonces el campo magnético va a ser B por A. Y en este caso, B tenemos que es 1,4 por E elevado a la 0,057 t. Y esto multiplicado por el área, ¿sí? Hay que acordarse que esto es un producto vectorial, o sea, un producto escalar entre vectores. Eh, el área sería pi por radio al cuadrado, el radio de la espira, ¿sí? Sería esta área, ¿sí? Esta es la espira dibujada en planta, ¿sí? Eso que rayé ahí en verde sería el área, o sea, sería pi por radio al cuadrado. Y esto multiplicado por el coseno eh, del ángulo entre el campo magnético y el vector diferencial área, ¿verdad? El vector área. Y acá muchos seguramente van a poner coseno de 60, pero, o sea, muchos se equivocan en eso. Pero tienen que saber que este es nuestro vector área, ¿sí? Ese es nuestro vector área y el ángulo que forma el campo magnético con ese vector es de 30, no es de 60. Entonces, el coseno de 30. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el ángulo que van a meter? O sea, no metan cualquier cosa que den nomás ya en el dibujo, ¿sí? Por eso le da ese ángulo, justamente para confundir. Bueno, y, y si multiplicamos todas las constantes que tenemos, nos va a quedar que el flujo va a ser 2,143 por E elevado a la 0,057 t. Ahí tenemos nuestro flujo en función al tiempo. Ahora, para calcular nuestra FEM en función al tiempo, va a ser el negativo de la derivada del flujo con respecto al tiempo. Así. Entonces, si derivamos y hallamos un negativo, vamos a tener la siguiente expresión. Esta sería la derivada y el resultado sería, voy a escribir así, 0,122 por E a la 0,057 t. Entonces ahí tenemos nuestra FEM en función del tiempo. Lo que hicimos fue aplicar la ley de Faraday, que la FEM inducida es igual a al negativo de la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Y ahora nos vamos al ítem B. El ítem B nos dice cuándo es la FEM inducida igual a
igual a de su valor inicial, dice. Y la verdad que tendría que decir ahí igual a un décimo, tendría que decir. Igual a un décimo de su valor inicial. Entonces lo que nos está preguntando es, ¿cuándo la FEM va a ser igual a un décimo de su valor inicial? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular nosotros es el valor inicial primero. Y el valor inicial es para el tiempo igual a cero. Para el tiempo igual a cero nos sale 0,122 volts. Entonces tenemos que calcular el tiempo t para que la FEM valga 122 sobre 10. Y eso va a ser igual a su ecuación, ¿verdad? 122, 0,122 por e a la menos 0,057 t. Y de acá despejamos t. Y t debería de salir 40,39 segundos. Esa sería la respuesta. Está mal nomás el enunciado. El enunciado debería de preguntar em, cuándo es la FEM inducida igual a un décimo de su valor inicial. No sé por qué no salió el un décimo ahí en la foto. Bueno, y después el ítem C nos dice, determina el sentido de la corriente inducida en la espira, viendo a esta última desde arriba. Entonces vamos a irnos acá. Este sería el ítem C, ya que tenemos acá dibujado la espira. Vamos a ver cómo sería. A lo mejor si borramos así. Bueno, ahí tenemos nuestra espira, ¿sí? Esta es nuestra espira. Mirando desde arriba, ¿sí? Ahora, tenemos que indicar el sentido de nuestra corriente. Ahora vamos a analizar. Nuestro campo magnético es saliente si es que miramos hacia arriba, ¿verdad? Porque si está yendo hacia arriba la flecha, entonces nuestro campo magnético es saliente, ¿sí? Nuestro campo magnético va a ser saliente. ¿Y qué es? Vamos a ver, vamos a escribir acá. ¿Cuál es la causa? Y la causa es que varía mi campo magnético en verde. Varía B. Ahí. Varía mi campo magnético en verde. Y el efecto sería una corriente inducida. Y esta corriente inducida me va a producir un campo magnético inducido, ¿sí? Y este campo magnético inducido se tiene que oponer a esa variación, ¿sí? Mi campo magnético inducido se tiene que oponer a esa variación del campo magnético en verde, ¿sí? Pero como yo sé cómo se tiene que poner, o sea, yo tengo que saber cómo varía B. Entonces, para saber cómo varía B, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra calculadora y poner el modo de gráfico, ¿sí? Modo tabla, función tabla. Y en función tabla cargamos nuestra ecuación del campo magnético. 1,4 por E elevado a la 0,057 por X, que sería nuestro tiempo, ¿sí? Cargamos nosotros eso en la función tabla. Y ahí le damos un valor. Y le damos empezar en 0 y terminar en 5, ¿sí? Empezar en 0 y terminar en 5. Y el paso le damos 1 nomás. Entonces ahí vamos a ver cómo varía nuestro campo magnético. Y para el tiempo igual a 0, nuestro campo magnético nos sale 1,4. Para t igual a 1 nos sale 1,32. Para t igual a 2 nos sale 1,24.
para t igual a 3, 1,17, para t igual a 4, 1,11 y para t igual a 5, 1,05. ¿Qué es lo que está pasando? Mi campo magnético a medida que pasa el tiempo está disminuyendo, ¿sí? Entonces, yo acá pongo varía B, decrece, le da una. Decrece. Mi campo magnético decrece a medida que pasa el tiempo. Entonces, este campo magnético que al comienzo era así de grande, vamos a poner que después a medida que pasa el tiempo va a ir siendo cada vez más pequeño, ¿sí? Va a ir siendo cada vez más pequeño. Entonces decrece. ¿Y cómo sería mi campo magnético inducido, B, inducido, que se opone a a este decrecimiento? Y va a ser en la misma dirección que mi campo magnético inicial, porque se opone al decrecimiento. Yo quiero que quede claro que el campo magnético inducido no es que se opone siempre al campo magnético que lo causó, sino que se opone a su variación. Si mi campo magnético B decrece, acá en este caso se ve bien que tiene la misma dirección y el mismo sentido. Pero si mi campo magnético está creciendo, mi campo magnético inducido se va a oponer a ese crecimiento, entonces va a ser el sentido contrario, ¿sí? En el ejercicio pasado vimos que el campo magnético crecía, entonces mi campo magnético inducido era opuesto, era el sentido opuesto a mi campo magnético que crecía. Pero en este caso, mi campo magnético decrece. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mi campo magnético inducido se opone a ese decrecimiento y es del mismo sentido, ¿sí? Está ahí dibujado en rojo. Entonces, mi campo magnético inducido va a ser también saliente, ¿sí? Ya vimos en el ejercicio pasado cómo es cuando el campo magnético crece, ahora vemos cómo es cuando el campo magnético decrece, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos el sentido de nuestra B inducida, nuestro campo magnético inducido, podemos sacar el sentido de nuestra corriente inducida. Entonces, ponemos nuestro pulgar en la dirección del campo magnético inducido y nuestros cuatro dedos nos dicen em, cómo es la corriente inducida. Entonces, haciendo esa regla de la mano derecha, nos sale que nuestra corriente inducida es en sentido antihorario. Bueno, espero que hayan entendido el ejercicio. Ya vimos en el ejercicio pasado un ejercicio donde el campo magnético era creciente. Ahora vemos un ejercicio donde el campo magnético es decreciente. Si tienen dudas sobre este ejercicio, sin ningún problema, saben que me pueden preguntar. Yo le voy a estar respondiendo.